Bueno, el gobierno está decidido, firmemente decidido, a defender las fuentes de ingresos fiscales que tienen garantizadas ya, y algunas de ellas de nueva generación, como fue la referida a los márgenes de ganancia a los importadores de GLP, de gas licuado de petróleo. Ayer el ministro de Hacienda puso las cosas claras y dio luz acerca de una denuncia que había hecho el periódico El Día, en la que hacía referencia a un movimiento que dice descubrieron los organismos de seguridad del Estado, que involucraba a todas las grandes distribuidoras de GLP que pretendían ayer ausentarse e impedir los despachos de GLP de la refinería dominicana de petróleo, como una expresión de dos cosas. Primero, para que el gobierno variara la medida que tomó el año pasado de disminuir los márgenes de intermediación en la importación de gas licuado. Y en segundo lugar, para que no siga adelante con el propósito de liberar a las estaciones de gasolina que distribuyen gasolina, gasoil, etcétera, de la prohibición que ahora tienen de distribuir también GLP. Dice el ministro que en una sociedad de libre mercado, siempre que las estaciones gasolineras creen las condiciones de seguridad adecuadas, pueden también distribuir GLP. De la misma manera, supongo yo, que si las estaciones distribuidoras de GLP montan infraestructuras que sean garantes de seguridad en el manejo, en la manipulación de derivados de petróleo tales como gasolinas, gasoil y querosene, pudieran también participar en esa actividad. Entonces dice él que lo que es igual no es ventaja y que ahora mismo existe la prohibición, ustedes lo saben, por razones de seguridad, porque se entiende que mezclar gasolinas, gasoil, querosene, con gas licuado de petróleo es casi una bomba si uno se toma la medida precautoria. Si los almacenes locales, o sea, de cada estación, para cada uno de esos combustibles no están a prudente distancia una de otra, si las válvulas de seguridad no son suficientemente garantes de eso. Lo cierto es que oigan esto que es importante, es que se están moviendo los grandes intereses. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, dice que las recaudaciones por haber eliminado, eso fue el año pasado, los márgenes de intermediación que recibían las distribuidoras, el Estado ya ha recibido a septiembre pasado 5.900 millones de pesos extras. Y al ritmo que va la cosa, va a recibir 7.000 millones de pesos este año. Eso es un dinero que el Estado lo estaba sacrificando e iba a parar a las distribuidoras de GLP. Sin embargo, se proyecta que esa cifra, que va a superar los 7.000 millones, sea una parte fundamental, lógicamente, del presupuesto. Dijo que no existe ninguna posibilidad de revertir esa medida y que esos recursos están considerados ya en el presupuesto del 2019 por el Consejo de Ministros, que ya lo aprobó. Dijo que él favorece que las estaciones gasolineras expendan GLP porque eso fortalece el principio de la libre competencia. Ustedes vieron ayer que el principal titular del periódico El Día era que
En respuesta a esta actitud del gobierno representada por el Ministerio de Hacienda, iban a dificultar que la refinería dominicana de petróleo, que también participa en el negocio, en un 40% ya, porque se ha ido cada vez más esto liberalizando para que el sector privado participe, fundamentalmente con la terminal de gas licuado del Este, donde están asociados todas las grandes distribuidoras de GLP, con un 40%, pero ese 40% es fundamental para mantener el suministro. Acuérdense que por estar ubicada en la zona sur, los accesos de refinería dominicana de petróleo, está muy cercano al Distrito Nacional, son precisamente el Gran Santo Domingo. La terminal de gas licuado del Este, que está en San Pedro de Macorís, también tiene acceso principalmente a la provincia de Santo Domingo. El gran mercado, que es ese, se concentra aquí el 47% de toda la actividad económica en el Gran Santo Domingo. Se concentra todo, una cosa sorprendente. Después lo demás se distribuye por el interior. Entonces, de la misma forma el Estado está apegado a su ley de hidrocarburos. La ley que data del 2000, la ley actual. Yo digo que la cosa se inicia en tiempo de Balaguer, cuando se liberaliza el precio de todos los precios nacionales y se crea situación mediante la cual la fórmula de cálculo del precio del petróleo se transparentan y se advierte que estamos hablando del 90, inicio de la década del 90, cuando comienza a establecerse la idea de que el precio de los combustibles derivados había que pagarlo como fruto del resultado de la refinación y de la importación. Cuando se inauguró la refinería dominicana de petróleo a inicios de los 70, lo que se pretendía era que en ese momento, cuando ella procesaba alrededor de 30,000 barriles diarios, suplía todo el mercado nacional y lo estuvo haciendo por unos 10 años, pero que se fuera ampliando de manera modular, o sea, se le fueran agregando módulos a la refinería y convirtiéndola cada vez más eficiente en la medida en que crecía el mercado. Pero esa previsión nunca la tomó Shell Petroleum Company, que era la jefa de la cosa, la gestora, aunque compartía la propiedad con el Estado dominicano. Y fue creciendo el mercado hasta que hoy refinería solo procesa un 20% del petróleo que el país consume y sus derivados. Un 20%. Es 150,000 barriles, ellos procesan 33,000 barriles. Y eso luego de que Felucho Jiménez, el actual presidente de la refinería, hiciera un esfuerzo por modernizarla y agregarle unos 7,000 barriles más, porque la verdad era que eran como 28. Ahora el máximo que puede procesar son 35,000 barriles diarios. Nunca se hicieron las inversiones y cuando llegó el momento de hacerla, cuando se reparó en el error, ya era demasiado costoso. Era una gran refinería que habría que montar. Imagínese usted procesar 150,000 barriles diarios de petróleo. Eso estamos hablando de una verdadera refinería. Y el problema de los costos de refinación es que son tan altos que aún naciones que son grandes productoras de petróleo crudo por sus reservas de subsuelo ricas o en el subsuelo marino también, como Venezuela y México, se quedaron cortas, no hicieron inversiones en refinería y tienen que importar también derivados para suplir mercado interno. Venezuela y México, que tienen grandes reservas petrolíferas, tienen que importarlo. En el caso de Venezuela la cosa es gravísima, porque en Venezuela
no se aprovecha ni siquiera el gas natural. En Venezuela hace años que se ponen a disposición del público tuberías de gas natural, pues no tiene ni siquiera estructura para comercializar. Un desperdicio enorme para que lo usen, porque se pierde, lo usen gratis, empresas, etcétera. Se dice que en Venezuela se desperdicia una cantidad enorme de gas natural, cosa que no pasa en Colombia, donde se ha avanzado muchísimo en el uso y procesamiento del gas natural. Entonces, aquí en el país, la ley de hidrocarburos, que él analiza todo lo que quieran conocer el origen de esa ley, la actual, la del 2000, que se le haga un trabajo que escribe hoy un periodista que sí es economista, que analiza el origen y la actual situación de la ley de hidrocarburos, que dice que es una fuente inspiradora de fondos para el Estado. Dice Héctor Linares en el periódico El Caribe de hoy. La legislación nació como un instrumento de defensa a la estabilidad macroeconómica y llegó a hacer referencia impositiva. Por eso decían ustedes, saben que el tiempo de ejercicio hace que uno acumule mucha experiencia. Yo tenía una versión más aproximada a lo que hoy este experto en asuntos fiscales, que es Héctor Linares, que es el editor económico del periódico y experto en asuntos fiscales, tiene muchísimos años en eso. Yo tenía una idea aproximada de lo que importaba de la significación de esta ley para el Estado, pero Héctor Linares, y por eso decía ayer, cuidado con tocar esa ley, cuidado con tocarla. Esa ley solo puede ser tocada dentro de una visión general de reforma de todo el sector fiscal. Se le somete a evaluación porque habría que hacerlo. Para usted crear una nueva reforma fiscal, tenía que, todas las figuras que componen el sistema fiscal dominicano tendrían que ser analizadas. De otra manera, no tendría sentido anunciar una reforma fiscal. Y ahí entonces entraría la ley que creó, la ley 112-2000, que es la que crea todo el sistema regulatorio de los hidrocarburos en el país. Y así se llama, ley de hidrocarburos. Esa ley fue constituida, como dice el amigo Linares, como un instrumento de defensa de la estabilidad macroeconómica. Ahí se especializa en recursos para el pago de la deuda externa. Porque en el momento en que se aprobó la ley, la deuda no tenía garantía de repago. No había unas figuras impositivas que establecieran, que garantizaran una entrada permanente, previsible, segura para el pago de deuda, y por eso se la especializó. Y se creó una fórmula de aplicación de la ley, que lo único que ha faltado, yo siempre lo he reclamado, cuando era director de Radio y Televisión Dominicana, después Corporación Estatal de Radio y Televisión, yo le pedía a los ministros de Industria que establecieran una sesión, que aceptaran gratis. Se la propuse a más de un ministro de Industria, una sección especial de 5 minutos para que cada viernes acudiera a la planta del Estado el experto del Ministerio de Industria y Comercio de entonces a explicar por qué variaban los precios de cada uno de los derivados y cómo aplicaba la fórmula. Miren, la fórmula es absolutamente verificable, es transparente. Lo que pasa es que el Estado no ha hecho lo suficiente para divulgarla, como se lo proponía. ¿Y por qué cambian los precios semanalmente? Bueno, porque si el país solo tiene capacidad para almacenar 7, 10 días de derivado de petróleo, no puede
absorber los cambios que se pueden producir, un mercado que se mueve diariamente hacia la alza o a la baja, donde no puede predecir movimientos por un mes o por periodos superiores a la capacidad que tiene de almacenamiento. Entonces, por eso que ustedes ven que se cambian los precios semanalmente. ¿Por qué? Para no crear tensiones. Acuérdense que el Estado Dominicano, el banco, es el que aporta las divisas para importar. Digo, pone a disposición del mercado. O sea, no es que las aporta, pero es el que tiene que garantizar las divisas que tiene que tener disponibles la Refinería Dominicana de Petróleo, la terminal de gas licuado del Este y Opuvisa, que son las que usan los recursos para pagar las importaciones de carburantes, ya sea estos crudos o derivados. En el caso de la refinería, que es la única que importa crudos, los demás derivados, para que se mantenga el flujo normal del país. Esta ley vino a regular y a hacer predecible el mercado de los hidrocarburos, pero además le vino a suministrar unos recursos al Estado que, como dice hoy Héctor Linares en un trabajo, es fundamental preservar y está ligada a la estabilidad macroeconómica del país. Por eso ustedes van, ni Balaguer, cuando creó aquel mecanismo primero, ni las administraciones que han seguido después del 2000 se han atrevido a tocar esa ley. Y cuando los opositores la atacan y reclaman su revisión, es precisamente para causarle problemas de gobernabilidad a los gobiernos. Usted, óigame, escríbalo, porque saben que eso es una pieza clave de la estabilidad, que sin esa pieza, el gobierno que sea, importa si del PLD o el PRD, que son los gobiernos, o del Partido Reformista o Social Cristiano, las tres estructuras políticas que han gobernado el país, afronta problemas serios para poder cumplir sus obligaciones de pago. La República Dominicana es una de las pocas naciones de América Latina que nunca ha caído en impago, o sea, en default. La única, que usted puede echarle vistazo a quien usted quiera. Y la mayoría han pasado por problemas severísimos. Una vez Brasil tuvo que ir rápidamente al fondo para poder cumplir necesidades de pago. Brasil. Y Chile tuvo que renegociar rápidamente deuda para no caer en default. Y si le sigo, esas son las grandes. Y acuérdense que hasta México pasó por problemas de eso. Pero a las naciones del tamaño nuestra, a la República Dominicana se le tiene con mucho reconocimiento, porque por más dificultades que ha pasado, y las ha pasado, siempre ha cumplido con sus obligaciones de pago de principales intereses con instituciones, no solamente multilaterales, sino también comerciales que están del sector privado, que están al servicio de los estados, de las naciones. Por eso es importante esto que les estoy diciendo. Es importante lo primero que les dije, a la actitud firme, resoluta del Ministerio de Hacienda de mantener aquella prohibición que le ha significado un dinero, por cierto, que aquellos cambios que se introdujeron en el tratamiento de los márgenes de ganancia a los importadores de gas licuado de petróleo. Se le ha reportado la friolera de 5.900 millones de pesos de ingresos adicionales al Estado. Y va a terminar en 7.000 este año. Eso no se puede, porque eso iba a parar el sector privado. Además es un asunto de intermediación, costos de intermediación inflados, que por alguna causa se hizo de la vista gorda del Estado y se los dejó que se lo quedara las grandes compañías distribuidoras de gas licuado, importadoras.
Y eso, combinado con el hecho de que es probable que las estaciones de gasolina que cumplan las regulaciones, que tengan espacio físico suficiente para separar el expendio de derivados de petróleo, de gas, con gas licuado de petróleo, gasolina, gasoil, con GLP, las que tengan condiciones, pasen también a participar del negocio, cosa que no quiere la distribuidora de gas. No quieren. Si ustedes han visto los documentos que han expuesto públicos, diciendo que eso fue así porque las autoridades anteriormente consideraron que era peligroso reunir todos esos combustibles en una sola estación. Dice que eso limita la libre empresa, dicen en este caso las distribuidoras de gasolina, que dicen eso limita el concepto de libre empresa. Bueno, ya usted ve, son dos visiones. A mí, de primera impresión, siempre consideré que la situación como estaba, o como está hoy todavía, era lo aconsejable, que cada cual distribuyera su combustible de la manera que lo hacen y con las medidas de seguridad redobladas. Ustedes han visto que los accidentes que se han registrado en estaciones distribuidoras de GLP únicamente por no utilizar todos los instrumentales que garanticen un buen manejo, una buena manipulación. Aquí ha habido incendios, cosas que no se registran en las estaciones de gasolina, o sea, de derivados de petróleo. Quizás esa posición de parte del Ministerio de Hacienda no sea suficientemente sólida en lo que se refiere a eso. Quizás en razón de la experiencia acumulada. La experiencia acumulada es que no se registran incendios, estallidos, explosiones en las estaciones de gasolina, de gasoil y de gas propano. Que sí se han hecho, digo, y de gas propano, como se le dice al gas de cocinar, al gas de alumbrado. También se dice gasolina de avión. Bueno, eso que son los que distribuyen las estaciones tradicionales, ahí no se registran esos incidentes que se han registrado por mal manejo en las estaciones de GLP, que tiene vocación de incendiarse con mayor facilidad porque tiene más contenido calórico explosivo. Hay una diferencia notable entre una cosa y otra. Pero esto demuestra que el Estado sí está firme en su resolución de preservar su fuente de ingresos, que el sector privado está reaccionando como pretendió hacerlo, según la denuncia del periódico El Día, dificultando las operaciones de la refinería dominicana de petróleo, y que hubo que suspender porque los organismos de seguridad lo advirtieron. Además se denunció. Además iba a quedar en evidencia las grandes compañías distribuidoras de GLP si hacían eso, porque ya se sabía que eran ellas las que lo estaban motivando. Y que era en protesta porque querían que se volviera a la situación anterior, referida a los márgenes de ganancia de las importaciones de GLP. Yo creo que el ministro de Hacienda habló claro ayer, por lo menos para el periódico El Día, que fue la que recogió su versión y que publica hoy. No sé si los demás medios, no la vi en los demás medios, pero está claro que el ministro de Hacienda va a mantener su posición con firmeza y que el Estado, por tanto, no se va a desprender de estos dineros como pretenden los sectores. Miren, cuando aquí se revisen muchas cosas, ustedes ven ese sacrificio fiscal que este año, dice el presupuesto, va a montar unos 228, 230 mil millones de pesos. Si usted desmonta alguna de esas partidas,
usted se va a encontrar, eso es casi el 7% del Producto Interno Bruto. Usted se puede encontrar con que esa participación de la generación de riqueza que tiene el Estado hoy, que es de apenas un 14%, la segunda más baja de América Latina, después de Guatemala. Si usted recorta esos sacrificios fiscales que están contenidos en el presupuesto público de este año o del año que viene, vamos a hablar entonces del año que viene, todavía hay tiempo, no se ha aprobado el presupuesto, y lo lleva a lo que es razonable, a lo que sí puede desprenderse el Estado, porque lo necesita la sociedad en su conjunto. Es probable que usted le agregue 2, 3 y hasta 4 puntos porcentuales de los 7 esos al Estado. Usted sabe lo que eso significa. Estamos hablando de 100, 150 mil millones de pesos más de ingresos fiscales. Yo creo que el sector privado debe ser cuidadoso porque no puede mover mucho ese avispero. Al Estado no se le puede mover mucho ese avispero. El Estado puede reaccionar y entonces defender su integridad como debe. Lo que pasa es que muchos de lo que llaman la gobernanza de las naciones se deben a estas formas que tienen de administración los gobiernos, de manera de dar a cada cual, para que cada cual aporte gobernabilidad. Yo les mencionaba a ustedes que no por casualidad el concurso del carbón que va a consumir Punta Catalina lo ganó por primera vez en la historia una empresa norteamericana. No obstante que el carbón de Colombia está allí, mucho más cerca y mucho más fácil de adquirir, que incluso con algunas facilidades, que el norteamericano, aunque dicen que el norteamericano se impuso en un concurso transparente, cuidado. Lo único que querían los norteamericanos era que las calderas de Punta Catalina fueran diseñadas para procesar carbón del tipo que se extrae en Estados Unidos. Y así fue diseñada la caldera. Bueno, porque todos los instrumentales de Punta Catalina son de origen norteamericano. Por eso es tan difícil a los enemigos de Punta Catalina echar eso para atrás. Eso es General Electric, eso es Babcock & Wilcox. Todas norteamericanas, empresas de un poder enorme. General Electric es la más grande de Estados Unidos. Y esa es la que fabricó las partes mecánicas fundamentales de Punta Catalina. Y Punta Catalina va a consumir alrededor de 2 millones de toneladas, en tiempos normales, a plena producción, 2 millones de toneladas de carbón mineral. Los precios a que se contrataron 460.000, 440.000 toneladas métricas que se van a importar de Estados Unidos para iniciar los procesos de prueba de las 2 unidades de Punta Catalina, fueron $70 por un lado, el carbón de menos contenido de azufre, de mayor contenido de azufre, y $90 por el otro lado, el carbón de más contenido de azufre. Échale gilo al bollo. 2 millones de toneladas a 90, por ejemplo, dólares cada tonelada, de lo que estamos hablando. 1 millón de toneladas de carbón, uno solo, sería 90 millones de dólares. Y 2, 180 millones de dólares al año. Ese es uno de los concursos más apetecidos. Y por eso, cuando los Estados Unidos hablan de iguales oportunidades, lo que quieren decirle al país que yo está bien, mantén tus relaciones con China, pero no me cierre oportunidades de negocios. Y miren, salieron premiados en primer ejercicio inmediatamente con la asignación del carbón que se va a utilizar en la primera fase de producción de Punta Catalina. Claro, acuérdense que esto es un concurso provisional, porque el que viene, que ya es para sustentar la operación definitiva de Punta Catalina, estos son concursos que se contratan por años para conseguir los mejores precios. Ahí sí tendrán que aplicarse a fondo las compañías carboníferas que extraen
carbón y negocian en el exterior, porque ahí sí se va a tener que confrontar no solamente con colombianas, sino con otras que son tradicionales exportadoras de carbón a la República Dominicana. AES, que es una compañía norteamericana, la dueña de Ejeitabo. El carbón que procesa en Ejeitabo es de origen colombiano. Para que ustedes vean cómo se desarrollan las oportunidades de negocios, la racionalidad es la que se impone. Yo estoy seguro que cuando la comisión de concurso escogió la firma norteamericana que va a suministrar las primeras 430 o 60.000 toneladas métricas de carbón a Punta Catalina, lo hizo porque tenía condiciones y precios competitivas, tan buenas o mejores que las que ofrecían los colombianos y de otras nacionalidades que asistieron al concurso. Déjeme hacer una paradita para probar un café, darle tiempo a nuestro amigo Héctor Tineo, que está de camino. Hoy no viene don Orión, que tiene obligaciones. Y tenemos un invitado que quisiera que ustedes le presten atención, porque es la versión opositora, crítica, a la que tiene el gobierno sobre el campo. Eso es bueno oírlo y ojalá que esté disponible como ha sido previsto. Así que vamos a hacer de nuevo una parada y regresamos. Bueno, por fortuna pudieron ambos, los dos invitados de hoy, uno es un productor firme de este diario de Cuatro, don Héctor Tineo, y el agrónomo fue Leonardo Faña, que es el presidente del Frente Agropecuario, el PRM, del Partido Revolucionario Moderno, pudieron arribar, pasando dificultades terribles para llegar. Los dos dicen que el tránsito está insufrible. Lógicamente nosotros, como ustedes saben, afrontamos el reto. A don Orión hay que excusarlo porque tiene un compromiso en la mañana temprano en su lugar de trabajo y ya era sabido que no iba a poder venir. Buenos días, Buenos días. Buenos días, don Héctor también. Un día, perdón. Bueno, don Héctor le cede todo el espacio a Leonardo. Leonardo, a nosotros nos gustaría conocer la visión que tienen ustedes acerca de la agropecuaria dominicana con respecto a la que ofrece el propio gobierno y a la que a veces nosotros en contactación directa con el campo ofrecemos. ¿Cuál es la visión de ustedes de la agropecuaria? Bueno, gracias, don Pedro. Hoy es día del agrónomo. Sí, hoy es día del agrónomo. Es un día especial para nosotros. Es lamentable la situación que estamos viviendo hoy en día. Ajá. El país tiene 27.000 profesionales agropecuarios. 27.000. 27.000. De esos 5.000 laboran en el sector oficial. Hay 700 profesionales que ya no dan más, que debieron haber sido pensionados hace mucho. O sea que agotaron sus fuerzas vitales. Sí, ya no pueden. Al servicio del Estado. Al servicio del Estado. Profesionales, los cuales han dado su vida al país. Esos 700, el presidente, según la información, piensa pensionar 200. O sea que va a quedar 500 sin pensión. Esa pensión que están dando no tiene seguro médico. O sea, te condenan a que sí, tú, que le van a dar el seguro. ya en esa edad. Ojalá sea así. Sí. Y en el campo la producción se ha reducido considerablemente. El 50% de lo que consume el pueblo es importado. Y el gobierno dice que está produciendo el 80%, pero no es verdad. Porque si usted se pone a analizar, por ejemplo, nosotros éramos autosuficientes y exportadores de café. Y ahora el 80% del café que consumimos viene de Vietnam. Nosotros producíamos 600, 700 mil quintales de habichuelas. Y en el día de hoy estamos produciendo 90.000. Sembrábamos 22.000 tareas de ajo. Y no son como 300.000 quintales nada más. O sea que la cosa ha bajado de esa cantidad a 250, 300.000 quintales. No, 90.000 quintales de habichuelas. No me digas. Sí. Pues eso. O sea, se sembraron 90.000 tareas y se sacó un quintal por tarea. Ay. Y incluso, y entonces el pueblo consume en habichuelas 14 libras por año. Esos son 900.000 quintales. 1.400.000 quintales. No me digas. Consumimos. Y si nada más producimos 90.000,
hay 1.310.000 que hay que traerlo de fuera. Pero en ajo sembramos 22.000 tareas, ahora estamos sembrando 1.500 tareas. Necesitamos 300.000 quintales de ajo y solo estamos produciendo 20.000. 280.000 hay que traerlo importado. En cebolla, nosotros consumimos 700.000 quintales de cebolla. Antes se producían 400, 450, ahora se está produciendo 250. Entonces, el resto hay que traerlo importado. Y así usted ve que ahora los productores de banano perdieron el 50% de sus inversiones en el año de la exportación. Sí, pero fue por sobreproducción, entre otras cosas. Bueno, el banano tiene mucha demanda. Todo el banano que se produce aquí debió haberse vendido. ¿Qué es lo que pasó? Que en el año de la exportación el gobierno debió preparar el muelle de Manzanillo. En el muelle de Manzanillo está mal, no entran los barcos grandes. Lo que entra es un barquito chiquito. Y entonces no tiene capacidad para llevarse todo el banano, porque el banano tiene la demanda. ¿Hay producción? Sí, hay producción de banano. Sí. Porque los productores de banano han hecho un trabajo, Sí, pero ahora mismo están quebrados. Ahora resultó una sobreproducción por dificultades de colocación del por una gobierno. situación especial. El gobierno se comprometió a comprarle 100 millones de pesos de los bananos. Sí. Y entonces andan como un suero, pasando un suero, comprándolo uno a uno, banano a banano. Oye, no es así, todo el banano se perdió. Si usted se va ahora, los productores de pollo en el día de hoy están perdiendo 11 pesos en cada libra de pollo. Un pollo de 4 libras y media están perdiendo 55 pesos por pollo. Y cada dominicano ¿Y eso come... por qué en el caso del pollo? ¿Qué pasó ahí? Porque vino un exceso de importación de huevos fértiles, una falta de planificación. Entonces, cada dominicano consume pollo y medio mensual. Quiere decir que necesitamos 18 millones de pollos mensuales. Sí, así es. Y entonces, ¿cuánto se perdió ahí? Los productores de pollo. Los productores de huevos están pidiendo $1 en cada huevo. Entonces, no. 150 si usted millones se va de huevos. Los productores de leche destruidos. Entonces, el gobierno anda con una visita sorpresa. ¿Qué pasó Pero con esa es la información. ¿Cómo pasó con los productores de leche? Ya para que pasemos. Bueno, los productores de leche, lo que sucede es que le traen importaciones de leche. Incluso da vergüenza que los alimentos que se suplen en el desayuno escolar sea con leche importada. Eso deben de corregirlo radicalmente y usar leche criolla. Entonces, no hay como medida, no hay planes, porque el presidente de la República vino con un plan en la cabeza, dice él. Y la agropecuaria no se trabaja así. La agropecuaria hay que hacer un plan organizado. Y son 3 cosas primordiales que hay que tomar en cuenta. La primera es, usted tiene que tener una buena preparación de tierra y buenas semillas. Lo segundo, hay que tener cuarto. El gobierno dice que sus logros son que ha prestado 100.000 millones de pesos en 6 años. Eso quiere decir que lo que ha prestado son 17.000 millones de pesos por año. Y el sector agropecuario, para tú poder hacer un relanzamiento, necesita 90.000 millones de pesos por año. Entonces tiene un déficit de 73.000 millones. Y lo último que hay que hacer para un buen desarrollo es la comercialización. Hay muchos productores que sacan su cosecha y después no la pueden vender. Por ejemplo, los productores de mango. En este año perdieron cantidad de dinero porque el mango se perdió en la mata. Entonces no hay como un plan, tiene que haber un plan de trabajo. El sector agropecuario se trabaja organizado. Si no hay organización, o te consume la maleza, o te viene una plaga, o viene una enfermedad, y merma la productividad. Entonces se caen los beneficios. Hay una información que le hago la pregunta que no coincide. Por ejemplo, los productores, las organizaciones, o sea, cómo reaccionan. Fíjense, se produjo, es lo más reciente que ha concentrado productores, un encuentro de productores agropecuarios en el este, en la provincia de Altagracia. Ahí participaron, de acuerdo a la información, 995 productores. Sí. Al final, o sea, durante el desarrollo, expusieron lo que había significado el apoyo de la política del presidente Danilo Medina hacia el campo, explicaban ellos. Al final le dieron un reconocimiento al presidente. Le hago la pregunta porque usted presenta un cuadro catastrófico. Entonces, cuando voy al escenario de los productores, estoy hablando 995, que incluso firmaron un documento. Esto, ¿cómo lo...? Bueno, en ese encuentro sí que se hace, siempre lo hace la Junta Agroempresarial Dominicana, que está dirigida por el actual ministro de Agricultura, el señor Osmar Benítez, que es uno de los que ha castigado el sector agropecuario, a pesar de lo que usted... ¿Un productor histórico?
Él es un productor, un profesional capacitado, con mucho conocimiento, pero entonces se ha dedicado a la comercialización de los alimentos. Él es parte del entramado que hay en la importación de alimentos, en perjuicio del productor y del consumidor, porque usted va ahora mismo, una libra de cebolla que llega aquí a 7 pesos, usted va al supermercado, compré ayer a 85 pesos y llega aquí a 7 pesos. Y ahora autorizaron en esta semana la importación de 82.350 quintales de cebolla. Entonces, en vez de ayudar a los productores de cebolla, que la siembra concluye ahora el 15 de octubre, en el día de hoy, y no apareció la semilla para sembrar la cebolla. Ahí van a sembrar una semilla mala, y eso es un plan orquestado, yo digo a propósito, para que los productores de cebolla se vayan a pique y traerlo todo importado, que fue lo mismo que Pero hicieron. ¿cómo se puede orquestar si está la figura de los productores? Entonces, porque lo que no dicen es que los productores presentaron un pliego de demanda al presidente de la República. Que le dieron un reconocimiento, siempre le dan un reconocimiento. Eso es un papel. Claro, para ensuciarlo, a ver si él cede a las demandas que se le están haciendo, demandas justas. Porque, por ejemplo, los productores están pidiendo que se pare las importaciones de alimentos, que produzcamos los alimentos aquí. La República Dominicana tiene 70 millones de tareas de tierra y estamos explotando, mal explotadas, 14 millones. Entonces, nosotros tenemos de ellas futuro. 7 bajo riego, 7 millones de tareas bajo riego. 6.5 Bueno, bajo riego. todas se puede y se le poner van a bajo agregar riego. más. Y se le van a agregar más Oiga, como señora, grande. todas se puede poner bajo riego, porque aquí 6 y pico millones. somos de tareas. ricos en agua. Sí, pues somos ricos. Hay otros países que padecen, Sí, así es, así es. pero aquí hay agua. Cuando Es no hay más, agua, los embalses de aquí, cuando usted suma los embalses de República Dominicana, los embalses de aquí tienen más agua embalsada y sistema de riego que toda Centroamérica. pero nosotros nos damos el lujo que el 80% del agua de riego se va al mar, se pierde. Entonces, tenemos Sí, pero es una por la capacidad de velocidad agua. con que Y hay mucha descargan agua los en su ríos. suelo, por ejemplo, la parte sur del país es rica en agua en su suelo. Entonces, todas esas aguas, ahora, que nosotros tenemos que aprender a aprovecharlas. El gobierno tiene que invertir en eso, en aprovechar las nuevas tecnologías. Nosotros no podemos estar regando los cultivos, inundándolos, cuando hay un sistema de riego por goteo, microaspersión. Leonardo, el panorama que usted presenta, si no lo acompañásemos de los logros que los hay en el sector agropecuario, por ejemplo, somos autosuficientes en la producción de arroz. El arroz se ha mejorado notablemente, la calidad del arroz dominicano compite con cualquier arroz de extranjero. Hemos visto que se ha incrementado la producción de leche. Antes parecería que íbamos a depender toda la vida de la importación, pero se ha ido reduciendo la dependencia de la importación. Se han incrementado las queserías por todo el país. Parece que hay un nuevo aire en el cultivo del cacao y del café, porque el temor era 10 años que iban a desaparecer al ritmo que iban. Bueno, están desapareciendo. Usted habla del arroz, pero nosotros aquí, cada uno de los dominicanos consume 97 libras de arroz por año. Nosotros somos autosuficientes en arroz. Sin embargo, se están trayendo importaciones de arroz. Usted sabe que son mínimas. Importaciones. Y son para unos cuantos compadre. olorosos que Sí. prefieren ir a comprar a Miami para decir que lo traen. Pero no es mucho. No es mucho el arroz. Todavía no hace daño. Dan una cantidad. Todavía no hace Sí, daño. hace daño. No, El pero- gourmet no hace daño. 2.500 toneladas. el consumo Mire, las importaciones que se están autorizando y por efecto del acuerdo de libre comercio, eso es para una semana de consumo, No, alcanza. fíjese, realmente, en este año se autorizó la importación de 14.000 toneladas de arroz. ¿Y dónde está ese Es arroz? un abuso. Lo traen aquí. ¿Y quién lo consume? Eso lo trajo, usted sabe que una compañía que se llama Los Amanes, de ahí de Rincón. El dueño de eso es el síndico de Ranchito. Un abuso. ¿Y qué hacer Porque con ese arroz? ese no era, que lo vende y lo mezcla con el criollo. Eso es lo que ellos hacen y se ganan el dineral. Oye, eso hay que pararlo. Nosotros estamos produciendo 4.25 quintales de arroz por tarea. Oye, ¿por qué nosotros tenemos que seguir así cuando hay países que se producen 18, 15 Hay quintales que por aumentar tarea? eso porque el 25 se libera el mercado, ¿eh?
En el 2025 Sí. se cerró esto, Sí. vamos a competir de tú a tú. Nosotros no tenemos capacidad de competir. Usted habla de La leche. de la leche. Oye, aquí da vergüenza que dejaran entrar una leche que no es leche. Una burundanga le llaman los productores de leche. Burundanga. Y después dicen que salen a recogerla por los colmados. Oye, lo que tienen que hacer es no dejarla entrar. No dejarle entrar. ¿Por qué tienen que dejar entrar haciéndole daño a la producción Es nacional? así como usted Y dice. usted ve que estamos, que usted dijo, de la leche. Sin embargo, ¿por qué no dan a los niños en las escuelas leche criolla? Nada más. ¿Por qué le dan esa leche en polvo? Muchas no tienen las vitaminas requeridas. ¿Por qué? Entonces, para que los funcionarios, porque son funcionarios que manejan eso, hagan negocio. Y dentro de los funcionarios, yo hice declaraciones, ¿verdad?, del ministro administrativo, que trae una gran cantidad de alimentos importados, el ministro anterior de Agricultura y el ministro actual, porque esos son cómplices todos en eso. Usted habla de queso. Sin embargo, a los productores de queso criollo no le dan ningún tipo de asistencia, ni le dan ningún tipo de Sí, ayuda, pero hay mucha ni queso. siquiera crédito. Pero se ve. Pero ahí es donde le explico que hay entran en conflicto su apreciación y la de los productores. Por ejemplo, cuando ve la producción de leche, usted está hablando del incremento. Producía menos de 400.000, producía República Dominicana. Hoy está produciendo más de 800.000. En el caso de los productores, usted habla con un productor por ejemplo, de plátano, y le habla de cómo le están yendo las cosas. Y uno de los detalles que siempre le explican a uno es que el dinero está fluyendo porque los bancos agrícolas han aumentado la cartera. Eso se lo habla uno que no siembra. Los productores de plátano ahora están desbaratados. No, pero recuerde ahora, octubre es un mes especial. No, y espérense que viene sí. noviembre y diciembre. Sí, son meses especiales. Ahí sí va a ser malo porque viene la época fría y la productividad se reduce. Sí. Pero no es verdad. El 96% de los quesos que consumimos los dominicanos es importado. El 96%. Y los plátanos y los bananeros este año van a quedar enganchados. Que hubo una sobreproducción. El asunto de la visita sorpresa han invertido 37 mil millones de pesos. El 90%, el 91% de eso se perdió. De 37 mil se perdieron 33 mil. Eso es el gobierno. ¿Por qué? Por falta de planificación, abandonaron los proyectos, la promesa. El presidente ha hecho 227 visitas y ha hecho 1.600 promesas. Y de esas ha cumplido solamente el 8%. Y de ese 8% que ha cumplido, el presidente no tiene una comunidad donde pueda llevar a ustedes y que en esa comunidad le haya resuelto el modo de vida de esos comunitarios. Están pasando trabajo y miseria. Y yo se lo pongo por ejemplo. Por ejemplo, había un proyecto muy bonito de producción de alcaparra en Montecristi. Sí. Había un anuncio maravilloso. Y cuando yo fui allá, habían 48 maticas de alcaparra muriéndose, secas, languideciendo. Si usted va a los productores de orégano, tenían un anuncio, andaban vendiendo aceite de orégano por el mundo. Y en ese proyecto de orégano ni siquiera se entra, el camino se desbarató. Si usted va a los productores de jengibre, que tenían un proyecto y también hicieron anuncios, porque los anuncios son tremendos. Y ese anuncio era muy bonito y andaba vendiendo jengibre en el mundo. Vaya a ver, los productores de jengibre ahí se perdieron 48 millones de pesos. Y después dicen que son los productores los culpables. Y no son los productores. El problema es que si usted hace una inversión agrícola y usted no le da seguimiento, no cumple los pasos técnicos que tiene que implementar, pues la producción usted no la va a obtener. La producción se saca en base a un trabajo técnico. Usted tiene que aplicar los fertilizantes cuando dice. Tiene que controlar la maleza cuando tiene que controlarla. La plaga, tú tienes que tener control de eso. Mira qué pasó con ese descuido en aduana, que entró una plaga, la mosca del Mediterráneo. Eso acabó con los productores de vegetales en el invernadero. Se perdieron más de 400 millones de dólares. ¿Y quién perdió eso? Lo perdieron los productores. Se recuperó ya, sí. Bueno, y ya la mosquita del diablo. Incluso con las acciones rápidas, eso fue muy temporal, la manera que afectó la mosquita en esta ocasión.
Bueno, desbarató una cosecha y Sí. otra cosecha la redujo y se perdieron los mercados internacionales, porque los mercados no van a esperar que tú vuelvas y te Pero recuperes. se ha recuperado, ¿no? ¿Verdad? Después de eso. No, hay 9 millones de metros cuadrados en invernadero Sí. y de eso el 50% está produciendo y el 50% está abandonado. Esa es la realidad en los invernaderos. Ahora, nosotros tenemos futuro, porque tampoco no todo es tétrico. Nosotros tenemos futuro en la producción de frutas. Todos los tipos de frutas, hay mercado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer un plan. El presidente tiene que ordenar que se haga un plan. Porque es que trabaja sin plan. La agricultura no se trabaja a sorpresa. Pero ¿cómo sin plan? Si está, por ejemplo, ahora un punto importante que lo ha planteado incluso con la iniciativa del propio presidente, crear condiciones para proveer que los productores puedan hacer uso de la tecnología. Figura en prioridades. Incluso hay grupos especializados que han estado trabajando en esto. Por esto le hablo de esa información. ¿Ustedes no tienen detalles de esto? Sí, tenemos los detalles, eso es en teoría. Sí. Porque aquí usted va al Banco Agrícola, el Banco Agrícola, ¿usted sabe qué está haciendo? Le está prestando a lo que ellos consideran que pagan. Pero si usted tiene una deuda atrasada y está en el CICLA, no le prestan. Y entonces el que... No, por eso Pero eso como normal. entidad financiera está obligado. Recuerde que el Banco Agrícola... Está regulado ya. Recuerde que el Banco Agrícola es una institución está regulada. regulado, ¿eh? El Sí. Banco Agrícola es un banco de desarrollo. O sea, tiene que tener algunas facilidades. Se tiene que someter. Está bien, Sí, pero sí. tú tienes que poner algunas facilidades, porque si yo tengo una deuda Ok. y a mí no me prestan, ¿cómo yo voy a pagar si no trabajo? Oye, tienen que salir de ese concepto y de ese principio. De O sea, que volver otra vez a perdonar deuda como antes. no perdonar, Que llevó al Banco darle Agrícola facilidad. a la Si insuficiencia usted, operativa. si usted debe 100,000 pesos, don Pedro, Sí. y usted no tiene con qué pagar, lo que tiene que hacer una institución del Estado, buscarte la facilidad y decir, mira, los 100,000 pesos que tú debes te los vamos en 10 pagaré de 10,000 pesos. Y tú lo vas a pagar de acuerdo a lo que vaya cosechando. Leonardo, Entonces, se le da nos un quedan tipo 2 de- minutos y lo que has dicho es realmente catastrófico de la agropecuaria. Uno, sin embargo, va a los mercados, a los supermercados y a los mercados, Leonardo. los ves bien suplidos y con calidad. Los cortes de carne criollos son de primera, no tienen que envidiarle a ningún otro país. Los cortes y se ven preciosas. La carne criolla tiene color que no es con vija ni con cosas, sino natural. Los productos de la leche, los quesos criollos que uno ve, dice, mire, son buenos. Y cuando va al campo lo ve reverdecido y entonces y parece como otra realidad, la que uno ve en los escaparates y en el campo. Esa es, Leonardo, la que te... Mira, Esa es, la otra, es como mire, la otra Tineo, visión. Sí. Usted entra al mercado y desde que usted ve la naranja, viene de California. Usted ve la cebolla, viene de los Países Bajos. Usted ve el ajo, viene de China. Usted ve la habichuela, viene de Estados Unidos. Es todo importado. Aquí usted entra al supermercado y va a las carnes, usted mentó la carne, el filete de cerdo importado, el filete de res importado. Sí, pero le ponen al lado del criollo. Sí. Y el criollo No, sabe no hay mejor. criollo. Y tiene mejor color. No hay criollo. No, yo lo veo. No yo tienen lo los veo. Yo voy a los Yo supermercados. estaba ayer allá, le digo, dame un filete criollo de cerdo. No hay. Faña, en la feria se ven bonitos también, allá en la feria ganadera. El filete lo veo bonito, ese criollo. Bueno, usted puede ver un par un día que lleven. Sí. Pero usted va también ahí en la góndola de carne. Todos los muslos de pollo importados vienen de Estados Unidos. Oye, nosotros podemos producir, tenemos capacidad para producir. El consumo son 18 millones mensuales Sí, de pollo. de unidades. Tenemos capacidad para producir el doble. Pero entonces Tenemos capacidad instalada para producir y 27 lo podemos millones vender. de Mire, pollo. Venezuela se está muriendo de hambre. ¿Por qué no le mandamos pollo a Venezuela? Un producto que le podemos mandar a China, ahora que andan Hay hablando que de producirlo China. a costo atractivo, ¿eh? Un momentito. Aquí hay calidad y para condición poder para producirlo. competir, ¿eh? Sí, se puede competir. No es tan solo el deseo, ¿eh? No. Muchas veces hemos deseado y la cosa no llega. Mire, Faña, qué pena que el tráfico le haya Ay, ay. le Pero haya estamos a su impedido orden en llegar a cualquier tiempo. Pues yo creo que esto vamos a tener que seguirlo momento. tratando ¿Cómo Sí. no? para abrir la otra Y versión. traiga Ahora, al ministro de Agricultura y póngalo ahí. sí, yo lo he invitado varias veces, pero él anda. Ese anda corriendo, muy pues se va a ocupado. hablar mucho y No, va a muy hacer poco. ocupado, muy ocupado. Muchas No va a hacer gracias, nada. señor Sí, Faña. gracias. A su Y a orden, ustedes a su orden. también por su atención. Regresamos mañana.